Muy buenas, estamos en esta ocasión con Aarón Rivero, que es secretario general de CUPOL y es de la Brigada Móvil de la Policía Nacional. Aarón, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Para analizar las actuaciones policiales y todo lo que pasó en 2017, en el referéndum, y también hablaremos del 2019. Todos los altercados que hubo fueron muy fuertes a raíz de la sentencia del Supremo contra los líderes del procés. Por empezar por un sitio más o menos, como no vamos a hablar de política contigo, vamos a intentar coger como punto de partida todas esas actuaciones policiales que se tuvieron que hacer antes de la actuación policial de calle, ¿no? de los cuerpos antidisturbios, para impedir físicamente el referéndum. Antes tuvo que haber una serie de actuaciones de las brigadas de información, supongo que del CNI, pero eso como son espías no sabemos nada, pero de la brigada de información sí. ¿Sabes exactamente en qué sentido se dieron esas órdenes y al final qué se pretendía buscar cuando se hacían todos aquellos registros, recordamos en las naves, y se seguían esas pistas? ¿Qué se buscaba? ¿Qué se quería conseguir con esas actuaciones? Bueno, como tú bien has dicho, es muy complicado organizar un dispositivo policial como aquel que se organizó en el año 2017, donde fuimos desplazados del orden de 10.000 agentes a la Comunidad Autónoma de Cataluña sin una preparación previa y unos servicios de información, quién sabe si de los espías, como bien dices, que tuvieran pues algo que decir o decirnos exactamente qué era lo que querían que buscáramos, lo que viéramos y tal. Pues lógicamente hubo compañeros que ya a primeros de septiembre del mes anterior pues ya estaban ahí destinados, desplazados. Yo tengo varios compañeros y amigos que el hecho de ir allí les suponía una tensión terrible porque, claro, teníamos que íbamos a unos pisos que te mandaban a Cataluña, tú cogías un piso y en el momento en que te mordían, como se dice en el argot policial, tenías que cambiar de piso y había compañeros pues, que los 3 meses que estuvieron allí en Barcelona, pues a lo mejor cambiaron de piso 5 o 6 veces, porque claro, en el momento en que una pareja de chavales jóvenes de 25, 30, 35 años van a Barcelona, no sabes muy bien qué horarios tienes, que entras, sales, porque claro, en esos momentos te puedes imaginar que los horarios eran una locura. Y en el momento en que te veían alguna cosa rara, empezaban a preguntarte, ¿y tú de dónde vienes? ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y qué haces y qué no haces? Entonces, bueno, pues es verdad que era una situación complicada. ¿A qué fuimos allí? Pues lógicamente, como tú bien has dicho, a impedir que se diera una especie de golpe de Estado dentro de España. Y desde luego la Policía Nacional, como garante de la Constitución y de los derechos fundamentales, no vamos a permitir que se incumpla la Constitución. Y lo que queríamos era identificar y tratar de impedir y localizar a los responsables de todo aquel proceso que se intentó construir en Cataluña. ¿Cuándo recibís? Has hablado del mes de Septiembre. septiembre de 2017. Sí. Es verdad que previamente. Mejor, ¿no? No, No, la prefiero. orden de ir vosotros. No, Sí, sí, me sí. refería a si sabías cuándo. Previamente a ello, Efectivamente, sí. yo, por ejemplo, te hablo bueno, muchas unidades ya íbamos viajando allí a Barcelona desde el año 2015, pues porque bueno, había un germen que es cierto que existía y que bueno, que podía llevar a derivar en lo que llegó a producirse. Desde el año 2015 más o menos, nosotros ya estábamos allí permanentemente, pues con comisiones de servicio, pues para estar allí, presencia policial, del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, me imagino que sería similar. Pero nosotros en el año 2017 en un primer momento no teníamos o no estaba planteado que nosotros fuéramos allí. Pero a última hora, como quien dice, yo creo que fue en torno al día 20 o 21, de septiembre, nos dijeron, oye, tenéis que ir a apoyar a Barcelona, pues como a última hora, para dar apoyo, pues porque hacía falta. La verdad es que había que entrar en tantos colegios y había que intervenir de manera quirúrgica, como hicimos, en tantos sitios a la vez, que claro, hacía falta policía. Y nosotros nos llamaron más o menos el día 20 o 21, no recuerdo, y para venir el día 25 o 26 a Barcelona. Y bueno, pues, o sea, como puedes ver,
3 días te dicen, vamos a ir a Barcelona, no sabemos cuántos días vamos a estar y llevad ropa, llevad maleta, llevad equipaje, llevad 3 o 4 uniformes para pues, prácticamente todo lo que teníamos y llevad ropa, pues no sabemos, para 10, 15, un mes, 4 días, no sabíamos. Entonces, bueno, fue un poco caótico al principio, pero bueno, sí, o sea, fue, en mi caso, un poco precipitado. No, que quizás parece que no hubiera una preparación suficiente, pero yo me refería más a toda la labor de información, porque, a ver, evidentemente, si vosotros tenéis que ir a ejecutar ciertas órdenes sobre el terreno, necesitáis un servicio de información. Lógicamente. Necesitáis que alguien previamente haya estado allí. Y lo que te preguntaba era si tú sabías durante cuánto tiempo se había estado siguiendo todo este tema ya con una orden policial, una orden que venga desde el gobierno de decir, oye, mira, en Cataluña va a pasar algo y hay que empezar a investigar qué es lo que pasa. Eso, las brigadas de información allí son súper estancas y no nos dan acceso a los policías de a pie, no nos dan acceso a información de ningún tipo. Perdóname, esta pregunta viene porque luego la prensa es como es, ¿eh? Pero si os acordáis, hubo muchísimos perpentos porque se quiso ridiculizar a la policía por ir persiguiendo urnas de papel o urnas de plástico. No sé si te acuerdas. Sí. Claro, también dejar pues, permitir eso desde el gobierno central, que se supone que tiene que tener un poder y que tiene que tener decir, no estamos haciendo eso. Yo estoy seguro que no estaban haciendo eso, ¿no? No, desde luego. O sea, se buscarían las urnas, pero luego también hubo otras muchas gestiones donde se encuentra la famosa Moleskine, donde se encuentran conexiones con... hay un montón de trabajo que evidentemente la prensa es como es, no nota. Pero por eso te preguntaba, es que Claro. se hizo mucha... Había Se quedan- quizá, ¿no? De la prensa también. Se quedan siempre pues, Claro. con lo que es más llamativo, con lo que es más de salseo, prensa amarilla, que más que con el trabajo policial serio y técnico. Pero efectivamente, pues oye, hubo un trabajo policial, técnico policial largo de varios años y bueno, pues derivó en que al final impedimos que se llevara a cabo una votación completamente ilegal, cumplimos el mandamiento judicial que teníamos porque los Mossos de Escuadra no cumplieron con la orden que les dieron y por eso tuvimos que actuar nosotros. O sea que, bueno, o sea, eso de que la gente pretendió reírse de la policía, bueno, nosotros estamos acostumbrados a que normalmente los delincuentes o los que están en contra nuestra se pretendan de reír de nosotros, pero muy poquitos los consiguen. O sea que ¿Entiendes que era inevitable el referéndum? Quiero decir, era imparable. No, me voy a explicar mejor. si se podía haber evitado, Si se podía haber evitado llegar al 1 de octubre, no sé si se podía haber evitado políticamente y tampoco creo que sea yo el encargado de comentar este tipo de cosas. Pero operativamente, sí. a lo mejor sí. Nosotros el día 1 de octubre estábamos, yo estuve alojando en los hoteles de Pineda de Mar y empezamos ya a estar operativos en torno a las 2 de la mañana porque teníamos que hubiera piquetes y tal. Y llegamos a la comisaría de la Verneda, pues de madrugada. Podían ser las 3 o las 4 de la mañana. Y muchos compañeros que estaban esa noche de servicio, pendientes de los colegios, nos lo decían. Ahora mismo hay muy poco movimiento. Si somos capaces de entrar, intervenir y salir, no va a haber material electoral, no va a haber urnas, no va a haber prácticamente nada para que puedan desarrollarlo. Pero claro, el mandamiento judicial decía que hasta las 8 de la mañana tenía de plazo los Mossos de Escuadra para actuar y a las 8:01, cuando no habían cumplido con el mandamiento judicial, tuvimos que actuar la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero a las 8:01 ya era tarde. Ya era tarde. Ya era tarde. Cachis. Has hablado de cuando vais para allá. Has hablado de unos 10.000 policías nacionales. ¿Sabes cuántos guardias civiles? No, creo que éramos 10.000 policías. Entre los civiles. Sí. ¿Cómo os distribuyeron? Pues, me imagino que las antiguas demarcaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Policía Nacional siempre nos referimos a grandes demarcaciones, lo que es grandes urbes, capitales de provincia y poblaciones de más de X mil habitantes. Y la Guardia Civil, pues en el resto del territorio y poblaciones rurales. En esos alojamientos que decías que en muchos tuvisteis que cambiar,
también es verdad que os encontrasteis con ciudadanos allí que os apoyaron muchísimo. No estáis solos. Entiendo que se agradece, ¿no? Yo recuerdo en los hoteles de Pineda, como te he dicho, que venían todas las noches, había un goteo incesante de personas que venían a transmitirnos pues, su apoyo, a pedirnos que por favor no les abandonáramos. Y recuerdo con un especial cariño a un padre jovencísimo, no llegaría a 30 años, 25 30 años, y venía con una niña pequeña que tendría 2 añitos, así en brazos, y decía: no os vayáis, por favor. Dice: os lo pido ya no por mí, por mi hija, porque es que detrás de vosotros ya no hay nada aquí. Y yo recuerdo eso, se me pone la piel de gallina todavía solo de recordarlo, que decías: hostia, yo recuerdo de hablarlo con los compañeros que estaban de seguridad en la puerta del hotel, porque lógicamente teníamos que tener seguridad nuestra. Y bueno, era emocionante porque decías: mira, pues aquí no todo el mundo nos odia. O sea, hay gente que requiere nuestra presencia, hay gente que nos quiere, que bueno, pues siempre es de agradecer, lógicamente. Y te tengo que preguntar por los barcos. Te tengo que preguntar por los barcos. ¿De quién fue la feliz idea de...? No, Pues no un barco. Entiendo, pero, estamos hablando de 10.000 dispositivos que vienen de fuera. Hay que ponerles en algún sitio. No es mala idea un barco, ¿no? Luego ya habría que ver los que estuvieron en el barco, lo que cuenten del barco. Pero hay barcos y barcos, ¿no? ¿A efectivamente. quién se le ocurre buscar el violín y esa... Lo desconozco, yo me imagino que sería pues alguna idea ocurrente y rápida bien de Secretaría de Estado, del Ministerio de Interior, de otro tipo de ministerio. No sé de quién dependería eso, la elección de ese barco, pero desde luego fue lo más desacertado posible porque yo creo que fue el hazme-reír de toda Europa. O sea, no solo de España, sino de toda Europa. El hecho de que nos alojaran en un barco con un dibujo de Piolín y otra serie de muñequitos, yo creo que hizo más daño a la imagen de España que a la imagen de la policía. Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Porque luego... Y no vamos a entrar a hablar de las condiciones en las que estaban allí alojados. Sí, a mí me gustaría... Porque había compañeros, bueno, los compañeros de las unidades de intervención, que fueron prácticamente las unidades de intervención y del GRS, de la Guardia Civil, los que fueron, que suelen ser compañeros corpulentos, pues gente grande. Pues imagínate meter en un camarote a 4 compañeros con unas dimensiones, pues tíos hechos y derechos de 1,80, 1,90, que pesan 90 kilos en unos camas así, que bueno, pues había compañeros que no entraban ni en las duchas. Lo de las comidas... Y las comidas ni hablamos, claro. Las comidas eran... Por favor. Las comidas eran... A mí esto personalmente me... Las comidas fueron, pues, ridículas. O sea, compañeros que están acostumbrados a llevar una dieta, porque los compañeros de las unidades de intervención y, vamos, quiero pensar que los compañeros de la Guardia Civil, similar, que al final son unidades de élite las dos, y son compañeros que se cuidan, que llevan unas dietas a rajatabla, a su gimnasio, igual. Sí, está claro. O sea, es gente que se cuida y ellos te lo decían, dices, es que no cubrimos las necesidades calóricas que necesitamos para el deporte que hacemos, para el trabajo que hacemos. Y dices, joder, o sea, ¿cómo es posible que no se tenga en cuenta esto? Y había un goteo incesante de compañeros que iban todos los días a comprar, que luego muchos te decían que no les vendían nada, porque claro, como sabían que estaban en el puerto, no les vendían, no les servían. Bueno, pues todos recordamos aquellas imágenes que eran pues poco menos que parecía un chiste de los malos. Tú eres Policía Nacional, Aaron. Seguramente en el documental no vayamos a traer un guardia civil y seguro, ya te adelanto, que un mozo tampoco. Pero estamos sobrevolando la idea esta de que por allí, en aquel momento, estabas Guardia Civil, Policía Nacional, y por otro lado estamos hablando de Mossos d'Esquadra, que es la Policía Autonómica Catalana, y Guardia de Mar, ¿correcto? Sí. 4 cuerpos de policía diferentes. Entiendo... Te voy a hacer la pregunta. ¿Entiendo bien que entre Policía Nacional y Guardia Civil había una comunicación? Yo quiero entender que sí. ¿Sí? Sí. No, en aquel momento no hubo ningún problema de los que sabemos que han habido. O hasta donde yo sé, había un CECOR conjunto y estaban allí mandos de los 2 cuerpos. O sea, que quiero entender que sí. ¿Y los otros 2 cuerpos? En teoría también estaban.
estaban dentro de ese mando conjunto. Sí, en teoría sí. Ellos tenían reuniones creo que todos los días. Deberían de haberlas tenido, por lo menos. O sea, la intención es esa, que un CECOR se supone que es un centro de coordinación entre cuerpos policiales con la intención de maximizar la organización policial y minimizar el coste humano, por decirlo de alguna manera, la utilización de recursos humanos para hacer una misma operación. La primera vez que, bueno, dudas sobre los Mossos han aparecido siempre. No creo tanto en el operativo de calle, sino en sus mandos más políticos, ¿no? Hay una primera actuación que es, si recordamos, cuando se produce el cerco, la operación, me parece que es Anubis, ¿no? La operación Anubis, que es cuando se hace el cerco aquel a la Consejería de Economía, donde se está haciendo un registro. Sí, la Guardia Civil. Está la Guardia Civil haciendo un registro, hay una secretaria judicial que acaba teniendo que saltar por un tejado y para salir de allí porque estaba cercado, y ahí ya hay una primera actuación de Moss. Hombre, el hecho de que yo recuerdo en las imágenes de aquel rodeo a los coches de la Guardia Civil, que les destrozaron los coches, los pintaron. Recuerdo la gente saltando encima de los coches de la Guardia Civil. Eso es una imagen que no se puede permitir. Desde Ahí luego no se estaban. puede permitir. Ahí estaban Jordi Turull y Jordi Cuixart encima de los coches, Sí, sí, sí. megáfono. Ese día se llegaron a traer las armas largas de los coches. Hasta donde tengo entendido, sí. Esa actuación de los Mossos, que ahí estaba Guardia Civil en ese registro, pero los Mossos eran los que tenían que garantizar la seguridad. Esos son los que tienen las competencias en seguridad ciudadana. Lógicamente, en Cataluña, las competencias determinadas competencias de seguridad están transferidas y una de ellas es la seguridad ciudadana. Y desde luego la competencia era suya. ¿Qué pasó? Pues o no dimensionaron bien el operativo de policía o no hay otra explicación lógica desde el punto de vista policial. Sí, vale, entiendo. Yo tengo la otra. Claro, hay un señor que está imputado. Y condenado. Casi otra, pero que está imputado. Sí, sí, sí. Condenado y era el que daba las órdenes. Es que es muy difícil cuando, salvando las distancias, de verdad, se me entienda, pero estamos hablando de una especie de preguerra civil, con cuerpos armados enfrentados con órdenes contrapuestas. Hombre, yo creo que hasta el orden, o sea, hasta el punto de llegar a un enfrentamiento armado entre cuerpos policiales, dista mucho de eso que me dices a lo que realmente pasó. O sea, los compañeros de Mossos de Escuadra, de las unidades de intervención, del Abrimo, de los Arro, que nos daban seguridad a nosotros en el hotel o que estaban trabajando allí con nosotros, con ningún problema. Ningún problema. Además, todos nos decían, no os preocupéis, estamos con vosotros, estamos aquí para que no os acerquen a vosotros, no sé qué, no sé cuál. Hay cientos de imágenes de compañeros de Policía Nacional que estaban de paisano en su rato libre, que compañeros del Arro o del Abrimo les defendían y les metían las furgonetas porque la gente les quería pegar. O sea que, me refiero, eso sí, pero o sea, a mí me llamó la atención poderosamente el hecho de que cuando había que intervenir en los colegios no iban compañeros de orden público. Iban compañeros de Mossos de Escuadra, pues de patrulla, de un vehículo operativo, de un vehículo patrullero. Por eso me gusta separar siempre el operativo que está en la calle, el que pisa la calle, el que se lleva los palos, el que tiene el peligro, y luego el mando. Cierto es que la relación entre vosotros, Brimo, UIP, era buena, se veía, pero hay vídeos de discusiones muy subidas de tono entre mandos de Guardia Civil, Policía Nacional. Policía Nacional menos. Yo los que más he visto es de vídeos de Guardia Civil, mandos de la Guardia Civil con mandos de Mosso. De ponerse nariz. Sí, sí, los hemos visto todos. Y no me grites. Sí, sí, sí. Ahí sí había muchísima tensión, ¿no? Lógicamente, no es lo mismo una tensión en una ciudad que hay muchos mandos policiales y muchos policías, que pues a lo mejor en poblaciones más pequeñas que, lógicamente, pues el policía
es el que lleva toda la vida en el pueblo y tal, y el guardia civil que viene, de repente que viene a cumplir. Además, nosotros somos muy claros, venimos a cumplir esta norma y lo vamos a cumplir. Vamos a cumplir este mandamiento judicial porque nos lo manda un juez. Y lo vamos a cumplir. Que quede claro, a ti y a este señor. Y la policía y la guardia civil lo cumplen. El otro, pues a lo mejor, bueno, nosotros no vamos con esas tonterías. En ese contexto, por eso esto es tan complicado, ¿no? Ahora ya vamos a entrar, yo creo, en lo que es la actuación en sí el día 1 de octubre. Claro, estamos hablando de que hay una serie de policías, cuerpos policiales que se mandan desde todas las partes de España a un punto que se quiere independizar. Ese punto que se quiere independizar, que es Cataluña, tiene un cuerpo armado, un cuerpo policial que son Mossos de Escuadra. Claro, eh, los que dan las órdenes a los Mossos de Escuadra les darán unas órdenes que no sabemos las que serían. Tú sí sabes las órdenes que recibiste tú. Sí, claro. ¿Cuál era exactamente la orden que recibes a las 8:01? Yo mi cometido era entrar, o sea, íbamos siempre acompañados de unos grupos de la unidad de intervención. La unidad de intervención lo que iba era a asegurar el operativo que íbamos a hacer nosotros. Ellos nos permitían, nos habilitaban la entrada de los colegios y nosotros teníamos que intervenir todo el material electoral que había, identificar a las personas responsables de cada mesa electoral o de los colegios, los directores, lo que había. Y mi trabajo era muy sencillo. Era incautar urnas e identificar al responsable. Yo tuve la oportunidad de entrar en el primer colegio y recuerdo que la persona que pusieron allí a cargo de todo esto, creo que era el director del colegio, una persona valiente como pocas, que estaba escondido detrás de los fuegos de la cocina del colegio. O sea que te puedes imaginar pues, el nivel que había. O sea, tuvimos una entrada... claro, era al ser el primer colegio donde se intervino en toda Cataluña, era un poco el termómetro de cuál iba a ser la hostilidad o mm, la respuesta de la gente de Barcelona o de Cataluña en general que iban a tener con la policía. Y fue una entrada dura, no nos vamos a engañar, fue una entrada dura donde se recibió lanzamiento de todo tipo de objetos, de insultos, de escupitajos, patadas, de todo tipo. Y fue peor al salir. Al salir, pues nos intentaban quitar los tuppers esos que quisieron hacer de urnas, el material electoral, las bolsas con toda la propaganda, y quieras que no, bueno, pues o sea, es que te ponían la zancadilla, te escupían, te tiraban cosas, te daban patadas. Bueno, pues fue una situación complicada. A todo esto, los Mossos de Escuadra, ¿qué hacían? En el colegio donde estábamos nosotros, no había. Y en los colegios donde sí había patrulla, los famosos binomios, ¿no? Sí, bueno, a ver, nosotros, yo no. La expresión, ¿no son los binomios? Sí, a ver, un binomio es una pareja de policía. Donde nosotros intervenimos, bueno, fue en este primer colegio, luego teníamos que ir a entregar a la comisaría de la Verneda todo el material que habíamos hecho y se quedaba un par de compañeros haciendo las diligencias pues para dejar constancia de todo lo que se había hecho, quién se había intervenido, quién tal. Ibas a otro colegio y, bueno, pues en uno de los colegios, que fue donde yo resulté lesionado, es verdad que había una pareja en la puerta y pues como así puestos y no intervinieron para nada. Ese fue el último colegio en el que entramos y yo recuerdo que era una agresión increíble. O sea, ahí nos dieron patadas, palos, escupitajos, voces, insultos de todo tipo, fuera. Y cuando logramos entrar dentro, yo vi una imagen que a mí me quedó grabada, que era pues en un aula a lo mejor bastante grande, que habría 80 o 90 personas, con la sala al final del aula, todas las mesas de la clase puestas así, en fila, y una persona que identificamos como que fuera el responsable de aquella mesa electoral, subido encima de una silla, abrazado así a una urna, y delante había pues niños jugando y ancianos, pero pues algunos en silla de ruedas, con muletas, que yo decía, digo, pero ¿cómo puede tener la gente tan poco criterio, vamos a decirlo así, para poner en peligro a tu hijo o a tu padre? Porque yo recuerdo que hablé con, bueno, lo hablé. Las compañeras de la UIP entraron
en el local pues para facilitarnos la entrada a nosotros. Y cuando entramos en el aula, claro, entra el compañero de la UIP, pues vestido con el chaleco antitrauma. Al final el material pesa 20 kilos. Compañero de 1,90 con 20 kilos encima. Como yo le decía a esta chica, digo, si tú le empujas a este compañero por la espalda, digo, con un 49 de pie que tiene, digo, hace así, y pisa a un niño o a tu padre, digo, le parte un brazo o la pierna. Digo, y luego vas a decir que la policía ha hecho esto, pero no lo ha hecho. Digo, la policía no está aquí para pegar a nadie. Venimos a cumplir un mandamiento judicial, que te diré esto 30 veces dentro de la entrevista, pero que la policía no viene aquí a pegar a nadie. Venimos a incautar esto porque es estáis haciendo una votación ilegal y tenemos un mandamiento judicial para impedirlo. La gente, yo cuando le dije eso, la chica le dije, venga, por favor, sal de aquí. Se tiró al suelo, empezó a llorar, a revolcarse allí como que lo hubieran pegado y seguías a lo tuyo. Pero dices, eso era lo que querían una imagen de la policía agresora, como nos decían, agresor, fuerzas de ocupación, nos decían de todo tipo de cosas. Eso que relatabas de poner a los ancianos, a los niños y tal, eso de toda la vida de Dios se ha llamado escudos humanos. Sí, sí, sí. Guerra, pues, Sí. se está viendo ahora en Israel. Un poco es la cobardía de poner a los más vulnerables delante. Hay una imagen muy poderosa, que es un señor en silla de ruedas. Le pusieron a ir solo con una silla de ruedas ahí delante del colegio y había que sacar al señor de la silla de ruedas. Y otra debieron sacar a los, no sé si la viste, sacaron a los ancianillos. Yo recuerdo de una residencia de ancianos. Yo recuerdo de ver en algún telediario una imagen de unos niños jugando en la autovía. Que yo decía, digo, ¿quién tiene el valor de poner a un hijo suyo a cortar una autovía? Digo, yo, es que a mí no entra en la cabeza, yo que tengo 2 niñas, digo, a mí no se me ocurriría. Pero bueno. En esa inacción de los Mossos, al final, como has dicho, trapero, ¿cómo se llama? Exactamente Era su cargo, el cap. No, yo creo que era el intendente, o es que no me recuerdo, no tengo muy claro. Sí, son diferentes. Era el cargo de mayor rango. Más alto, de mayor rango de Mossos, el que recibe las órdenes directamente políticas de la Generalitat en aquel momento. Él se negaba a esa coordinación. No sé si sabes muy bien el caso, pero había veces que parecía como que él supiera realmente lo que estaba haciendo y otras como que, aun sabiéndolo, le daba igual. No sé, ¿podrías calificar un poco la figura de trapero por ser policía? ¿Cómo él gestiona aquello? Porque también estamos hablando de una obediencia de vida, quizás, ¿no? O sea, a él le han dado unas órdenes, al final es lo que él declara. A mí me dieron unas órdenes, yo las ejecuté, ¿no? No, claro que va a decir. Claro. No va a decir, no, yo era plenamente consciente, hice esto por esto, pues lógicamente no lo iba a decir. Pero hombre, operativamente hablando tenía una orden por encima de cualquier orden que le dieran, que era la de impedir que se votara. Y no sé. Pero la tenía seguro. Hombre, por lo menos la orden la dio el juez. El juez. La Audiencia Nacional fue la que dijo que no que se tenía que evitar. En esa orden también están adscritos los Mossos. O sea, claro, todas las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad, Guardia Urbana y Mossos, también tienen que impedir el referéndum. Efectivamente, claro. De hecho, nosotros no intervenimos antes porque la orden finalizaba a las 8 de la mañana para las fuerzas de la Comunidad Autónoma de Barcelona. Perdón, la Comunidad Autónoma de Cataluña. Se le dio tiempo a los Mossos para que lo impidieran ellos, ¿no? Claro, hasta las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana era cuando nosotros podíamos intervenir. Y fue cuando intervenimos, lógicamente. A partir de las 8 de la mañana, 8 horas, a lo mejor de las 9, no recuerdo, pero... Por lo tanto, podemos decir que los Mossos no evitaron nada. No, si lo hubieran evitado no hubiéramos sido nosotros. Lógicamente. Esa actuación de esos binomios de Mossos que, como bien habías dicho antes, va los de patrulla de proximidad, los policías de barrio, para que nos entendamos. Eso no se produce ya. Ya no hay esa inacción en los disturbios de por la noche, ¿correcto? Bueno, o sea, por la noche ya es otro tipo de
de conflicto. O sea, nada tiene que ver con lo que con las votaciones, con las tentativas de votación que tuvieron allí en determinados colegios, sino que ya eran directamente pues tumultos nocturnos, guerra callejera y disturbios pues de todo tipo, que llamaban barricadas, papeleras. Nada tiene que ver. Un tipo de comportamientos con otros, lógicamente, es distinto. Sin tener nada que ver, es parte de un mismo proceso, es parte de una misma presión y lo que en ese momento pues, se buscaba era, como bien decías, la foto. Eh, se consiguieron muchas fotos, Muchísimas. muchísimas fotos, para bien y para mal, que se pudieron utilizar desde un lado que se pudieron, y que se pudieron utilizar desde el otro. En esto, si quieres, te voy a... Hombre, desde nuestro lado, hablando desde el lado de la policía, no creo que hayamos utilizado fotos con ningún tipo de intención. No. Quería decir que fotos a nosotros por sí. un lado y fotos para bien, porque las has podido utilizar para bien, para su propio beneficio o para quedar bien, y del otro lado también. La foto de esos 14 quizás con los contenedores ardiendo. Pero Esos 14. esas son de 2019. Sí, bueno, No, pero bueno, fueron... son dos cosas diferentes. Luego vamos a diferenciar, pero al final son unos altercados en la calle y esa foto, esos 14, 16 que están en esa línea, la delgada línea azul, eso es una imagen poderosísima también que va en favor vuestro. Me refería a eso, ¿no? Desde luego, esa... Yo entiendo que las otras son un poco más retorcidas. Estamos hablando de Marta Dedos Rotos, que no tenía ningún dedo roto. Estamos hablando de ese que, pues eso, pues tal. Hubieron heridos, evidentemente. Situación idéntica a la que me intentó hacer a mí la chica esa que se tiró al Eso suelo. O es. sea, cosas muy similares. Evidentemente hubieron herido. Tuvo que haberlo, Claro, que hubo leña. Pero 1000 y pico heridos. no. O sea, bueno, no sé. O sea, si se dijo ese dato, pues sería porque alguien los contabilizó. Pero desde luego hubo muchos policías heridos y De vuestra de Policía Nacional, ¿sabes el dato de yo cuántos? creo que eran 140 o 160 por ahí. 160 heridos Sí. de heridos Sí. de consideración. Golpes, tal, se entiende que eso va en el Claro, fondo. yo por ejemplo en el último colegio donde entré, a mí me arrojaron una silla desde el otro lado del aula y me produjeron una rotura de fibras de 8 centímetros o 10 centímetros. Entonces, sí, bueno, eso es una lesión. Fingir que me duele este dedo y mañana este no es una lesión. Allí ya, yo sí lo puedo decir, claro, no. Lo que se hizo fue cualquiera que entrara ese día por urgencias estaba herido en el referéndum y se ha juzgado. Y por eso salen los miles o cientos de miles. Pero vamos a ir con esto de la foto que nos estábamos yendo. Esto de las fotos y de la utilización de la prensa, cómo se comportó la prensa. Permíteme que te lea algunos titulares, ¿vale? Venga. La Vanguardia. La Vanguardia. Todos los vídeos de la represión policial en el referéndum. Ese es el titular, uno de los titulares. La BBC. Cientos de heridos en violencia desatada durante el referéndum de Cataluña. RFI. El día que de este te he sacado dos. El día que los catalanes votaron en medio de la represión policial. O violentos operativos policiales para prohibir el referéndum catalán. Radio Televisión Española. Que esta a mí, que sea Radio Televisión por la Vanguardia, pero que sea Radio Televisión Española, esta a mí me duele bastante más. El Gobierno cifra en 844 los heridos tras las perras policiales para frenar el referéndum del 1. Hasta salisteis en BuzzFeed, que es para el que no lo sepa, es un sitio de estos muy amarillista, de por ahí tal. La policía antidisturbios está intentando impedir que la gente vote en el referéndum del 1 de octubre. Y luego Amnistía Internacional, ya por matar un poquito, Amnistía Internacional denuncia uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña. Eso es un poco, no toda la prensa, evidentemente, pero cómo se
cómo se han prestado ciertos medios de comunicación. Eso es amarillismo puro y duro. O sea, eso no tiene nada que ver con una información veraz de lo que allí ocurrió. O sea, cualquiera que estuviera allí vio la tecnicidad con la que trabajaba las unidades de intervención. Yo hablo de Policía Nacional, que es lo que conozco, pero me atrevería a poner la mano por la Guardia Civil igual, porque sé cómo trabajan y sé los auténticos profesionales que hay dentro de la Guardia Civil. Pero hablando de lo que yo conozco más, que es la Policía Nacional y las unidades de intervención, tengo claro que fueron quirúrgicos. O sea, en los colegios donde yo intervine, que fueron 4 colegios, es que no se dio un palo o un gomazo de más ni de menos ni nada. O sea, se cogía a la gente, se apartaba, se les pedía por favor en reiteradas ocasiones: vamos a entrar, vamos a cumplir el mandamiento judicial, tenemos que hacerlo por esto, por esto, por esto. Se le leía la orden judicial y se entraba. Tampoco puedes estar 3 días esperando a que se quiten. Tienes que quitar a la gente para entrar. Y se hace así. No hubo excesivo celo en lesionar a gente ni en maltratar a nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Si nosotros no vamos a pegarnos nunca contra nadie, vamos a lo. Usted se imagina, cualquiera se imagina que un policía por la mañana se levante y diga: a ver, ¿a cuántos pegó hoy? Eso no se lo cree nadie. Si los policías son personas, padres de familia, hijos, hermanos, madres, somos personas normales. Entonces, que vengan a intentar decirnos que es que la policía lo que buscaba era pegarse o atacar a la gente, no tiene nada que ver. O sea, es que no tiene nada que ver. Entendiendo que los medios catalanes cobran de donde cobran, les podemos dejar fuera. Pero ¿echaste de menos algún medio más nacional, eh, quizás que hubiera apoyado un poquito más, que hubiera trabajado a favor de obra? A ver, cuenta que esto pasó hace 5 años, 6 años. 6. 6 años. Yo no recuerdo tampoco. Yo sé que estábamos constantemente en las televisiones y constantemente en los periódicos y bueno, había cientos de vídeos rulando por las redes, por YouTube, de todo tipo de intervenciones. Algunas incluso no tenían nada que ver con aquel operativo, que había algunas cargas policiales que venían pues bien de lo rodea al Congreso y de tal, y que se pusieron como que habían ocurrido en Barcelona. O sea que había cierta manipulación en las imágenes y en la intencionalidad de culpar a la policía de una represión policial que no se dio. Entonces no te sé decir si había algún medio que echara en falta, porque ya te digo, estábamos permanentemente en medios de comunicación. Hemos más o menos queda claro todo lo que pasa durante el día del 1 de octubre, pero luego pasan ciertas cosas por la noche. Además de los altercados que hay y tal, no son comparables con los de 2019. Luego hablaremos de los de 2019. Pero sí pasan cosas por la noche. Sí. Me gustaría que tú nos has contado ya que has estado en uno de los hoteles. Varias veces. Nosotros estuvimos en los hoteles de Pineda de Mar. ¿Tú tuviste que cambiar? No. Yo estuve en los hoteles de Pineda de Mar, que fueron los hoteles donde finalmente nos expulsaron de allí. No sé si recuerdas que hubo un bando municipal y, de hecho, creo que te la dejaré para que la veas. La publicación que hizo la dirección del hotel donde nosotros estábamos, donde nos decía que tras una reunión con el responsable del ayuntamiento de Pineda de Mar, les había obligado a sacarnos de los hoteles. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un cargo público obligue a sacar a funcionarios públicos de un hotel? Bueno, pues pasó. Pero es que el día antes, lo que tú decías, el mismo día 1 por la noche, ya cuando era el día siguiente, ya el día 2 a las 2 de la mañana, ya habíamos llegado al hotel más o menos a las 2 de la mañana, 2:30. Intentaron asaltar el hotel, que yo creo que no había una temeridad más grande que intentar asaltar un hotel donde habría 500 policías. Y hubo pues, un grupo de radicales de 20 o 25 que intentaron saltar por la parte de atrás donde daba la piscina del hotel. Intentaron asaltar el hotel. Y yo decía, qué temeridad. O sea, a mí no se me ocurriría ir a
a asaltar un hotel donde hay 500 policías. Y bueno, pues ahí se ven las imágenes de cómo intentaron, de cómo nos querían impedir de descansar por las noches, la noche antes, las noches posteriores. Hasta, bueno, de hecho, en los últimos días, nosotros nos echaron el día 4 o 5 de los hoteles, no recuerdo el día, pues el día de antes el dueño del hotel nos dijo que no tenía comida para darnos, que no le servían. O sea, imagínate. ¿El dueño del hotel bien? Sí, muy bien. O sea, de hecho, el hombre, Aquella, ¿no? el hombre, claro, pues al final somos clientes, o sea, me imagino que le pagaría a alguien, a este señor. Claro. Y él, pues le daba, decía, es que incumplo todos los principios que tiene que tener un hotelero, que es alojar a la gente. ¿Sabes? Que decías, joder. Había gente que venía, recuerdo que había gente que venía y nos decía, yo tengo 2 casas, os dejo en mi casa para que os quedéis, yo de otras 2, y si queréis, os quedáis. ¿Sabes? O sea que eso lo hemos comentado antes un poquito, pero también hubo muchísima gente que se acercó a decir, Muchísimo. Tranquilos, que os queremos tal. ¿Notaste? Y los días que, el día que no tuvimos comida, hubo una hilera de gente que nos traía comida. Bocadillos, tortillas, barras de pan, un montón de gente. Por un lado, me imagino que eso te reconforta el ver que realmente no es todo hostilidad, sino que hay gente allí que sí que quiere que estés allí, que os quiere, que te muestra su cariño. Luego, por otra parte, no sé si tú teníais una sensación de que esa gente estaba muy sola, se encontraba muy sola. Sí. O sea, se notaba además. Cuando tenías tiempo libre y salías en nuestro caso, por Pineda de Mar, tú veías como que había gente que se acercaba o desde lejos te hacía, vamos, quedaros. Y había otros que iban en grupos y te insultaban y tal, y decías, pobre hombre, lo que sufrirá este o esta señora cuando nosotros vayamos de aquí. O sea, imagínate la situación de que dices, tú eres un español constitucionalista que vives en Cataluña por las circunstancias que sean y que de repente, pues que te señalen, te digan hay que ir a por él, no sé qué, por el hecho de defender a tu policía. Pues, hombre, yo me imaginaba, digo, ¿cómo será la vida del día a día de esta persona? Tiene que ser cuando menos duro, por ser... Son casi 20 años, ¿no?, de señalamiento. Sí. Señalamiento, persecución, asesinato social. Bueno, pues una vez que hemos ya repasado lo ocurrido durante el referéndum y lo de después, que en algún momento correríais peligro, tú por mucho que digas que eran sí, por supuesto. conscientes, aquello de por las noches, yo estuve viendo los vídeos, aquello de por las noches, Sí. en muchos sitios fue muy complicado. Nos tiraban, yo te hablo, claro, no es lo mismo Barcelona ciudad que en un pueblo de Pineda de Mar costero que había... Pero a nosotros nos tiraban hasta petardos a las ventanas, yo me imagino que con la intención de romper los cristales y que nos pillaran a nosotros, o sea que... Viendo esto, ya hemos visto cómo son las actuaciones, las órdenes que recibís y nos vamos a 2019. Se produce un juicio, se produce una sentencia del Supremo donde salen condenados muchos de los políticos catalanes que estuvieron implicados y que convocaron ese referéndum, y luego algún mando policial como Trapé. Y ahí estallan una serie de todos los disturbios, muchísimo más graves que los de 2017. Sí. Porque en 2017, digamos que podemos utilizar la palabra que lo que hacía la gente era como una especie de resistencia pasiva. Sé que no, pero podríamos decir eso. Si lo comparamos con el 2019, sí, no tenía nada que ver. 2019 es brutal aquello. Sí. ¿Cuándo llegáis en 2019? ¿Cuándo? La gente se fue comisionada allí, pues en torno también a... Pues en cuanto... Los días antes de... Porque creo que eso fue en torno al 19 o el 10... No, pues estuvimos pues desde las fechas próximas al 1 de octubre, no recuerdo tampoco exactamente las fechas, pero desde un poquito antes, unos días antes del 1 de octubre, pues porque se tenía previsto que hubiera habido alguna cosa también. Y luego ya, pues como sale la sentencia, pues ya
se prolongaron los compañeros allí, quedaron cerca de 3 meses y medio. Allí hubo compañeros que estuvieron allí todo constantemente. Esa previsión de que pudiera venir a haber altercados el 1 de octubre no pasa. Sí, Sí, bueno, algunas pero cosas. no lo que se esperaba que pudiera pasar. Pero Sí. cuando deviene todo es una vez que se sabe ya esa sentencia y Barcelona arde, Literalmente. 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 Nosotros, vamos, yo en el año 2019 no trabajé como policía, pero sí que estuve allí como representante sindical todos los días durante cerca de 3 semanas o un mes. Estuve allí con los compañeros, pues viendo las necesidades. Teníamos allí reuniones con la jefatura de Barcelona, con el propio director adjunto operativo, pues para interesarnos pues, las condiciones en las que estaban los compañeros, que nada tuvieron que ver, también te digo, con las situaciones de convivencia que hubo en los barcos, ni en los hoteles, ni en los pisos que iban, en cuarteles, que recuerdo que íbamos a cuarteles también. Nada tuvo que ver una cosa con otra. Pero es verdad que la violencia con la que se agredía a los policías era inusitada. O sea, no se recordaba desde mucho tiempo atrás ataques tan violentos a los policías. No sé si lo habréis llegado vosotros a comentar o si tienes conocimiento. ¿Se sabe si no solo era guerrilla autóctona? ¿Se sabe si venía gente de fuera? Sí, claro, sí. Además salió hasta publicado que había varios movimientos de personas que habían venido con motivo de estos disturbios. Hubo controles en las fronteras, incluso pues, para intentar localizarlos antes de que llegaran a las grandes ciudades. Pero bueno, al final no tenemos fronteras terrestres entre España y Francia. Y quieras que no, bueno, pues O sea, de información sabían que se estaba preparando algo fuera para venir. Y se sabía si estaba pagado por Generalitat o por este tipo de asociaciones tipo Omnium, Anef. eso ya es muy complicado que yo te pueda decir algo de quién era el que financiaba ese tipo de movimientos entre ciudades, porque el que lo sepa, desde luego, no lo va a ir contando. A ver, yo sé cosas. Yo sé cosas. Me imagino. Y te digo que no es bueno, no hace falta mucho. O sea, por un bocadillo y 2 cañas, estos están deseando de, ¿sabes? Te he de decirlo. Sí, sí, un bocadillico, 2 cañas y para allá que va. Nos han dicho que no hay violines ya, No. ya no hay barcos y las... Los hoteles no tienen nada que ver, las condiciones en las que están los compañeros son francamente muchísimo mejores que las que estaban en aquellos momentos. La comida, la dieta que tenían mm, no tenía nada que ver, o sea, era una comida normal, no ninguna extravagancia. Mejoráis a nivel Sí. condiciones, pero lo que es esa presión de la calle y el no dejaros dormir, lo que has estado relatando antes de dormir, No, porque de asaltos. eran hoteles que estaban muy alejados de las zonas urbanas de las grandes aglomeraciones. Entonces, quieras que no, los compañeros, ¿verdad?, que tenían que hacer más desplazamiento desde los hoteles hasta Barcelona o hasta Tarragona, Lérida, en general. Pero, claro, al estar más alejados de donde está el núcleo de población más grande, pues hay menos posibilidad de que te vaya pues, un grupo importante de personas, aparte de que había seguridad nuestra pues, en cada hotel. Y luego vamos también a comparar esa intensidad de los disturbios. ¿Tú has visto o yo no. recuerdas alguna vez? Yo recuerdo lo rodeado al Congreso, que también fueron una pasada, las marchas por la dignidad, donde hubo un montón de compañeros heridos también. Pues las agresiones más duras de las marchas por la dignidad en Barcelona fueron una sistemática recurrente. O sea, todos, como tú bien has dicho antes, las imágenes esas de una línea de policías o de un solo policía rodeado por contenedores ardiendo, con el suelo que no se veía más que piedras que le habían tirado, esas imágenes pues hacen ver de la brutalidad y de las agresiones que sufrieron los policías aquellos días. Tanto es así que tenemos 3 policías que están jubilados hoy y están vivos de milagro, que igual que vivos podían estar muertos
porque unos desalmados pues intentaron buscar pues un policía muerto. Y bueno, pues, esos policías, nadie les va a devolver la vida que tenían, nadie les va a devolver todo el tiempo que han pasado pues, en coma o en hospitales con operaciones. Y bueno, pues desde luego que todo aquello hay que recordarlo y que no se nos olvide. Hay un cambio de gobierno, evidentemente, entre el 2017 gobernaba Rajoy y el 2019 ya estaba Sánchez. También hay que decir que en 2017 había un mandato judicial que la orden era clarísima, era evitar la votación. En 2019 no hay una orden judicial, no es una orden, es una orden política que tiene que ejecutar el policía a nivel de orden público, ¿correcto? Sí. ¿Cuáles fueron esas órdenes exactamente? Pues lo más recurrente que te dicen todos los compañeros que actuaron era aguantar, 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 aguantar. Y así se ve como hay cientos de policías heridos, muchísimos más que en el año 2017. Tenemos las imágenes de cómo en la propia jefatura de Villa Layetana había un cordón de una valla triple, creo que era, o cuádruple, recorriendo todo y los policías contra las paredes con un escudo aguantando pues lluvia de todo tipo de objetos, botellas, piedras, huevos, globos de pintura, de todo. Y la orden era aguantar, 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 aguantar. De hecho, es que, bueno, o sea, mm, yo no recuerdo gente que haya trabajado durante tantas horas seguidas como en las manifestaciones de aquellas. Hubo compañeros que trabajaron 20 horas o 22 horas seguidas. Claro, ahí no podéis actuar, porque si es aguanta, aguanta, o sea, Claro, estas son las órdenes operativas del jefe de la unidad que está actuando. pero ¿dónde está el límite? O sea, cuando evidentemente ves las imágenes y tú ves el 2017 y ahí se actúa quirúrgicamente, se actúa, pues entendemos que con la debida fuerza, porque luego hablaremos de todos los procesos en los que habéis estado implicados, que habéis estado acusados, que se están sobreseyendo, se están archivando. Bien, lo que hay que decir que en aquel momento del 2017 más o menos actuáis bien, pero se podría decir que en el 2019 no actuáis bien. Nosotros siempre No, actuamos bien. no, Eso que quede claro. las La órdenes, policía. las órdenes no son buenas. Porque No, bueno, pones en un sitio. no, yo no digo que no sean buenas. Cada situación, lógicamente, tiene una idiosincrasia y una particularidad distinta en un momento o en otro. Eh, que a lo mejor operativamente se podría haber llevado de otra manera. Pues puede ser que sí. Yo no soy experto en orden público y yo no estoy en las unidades de intervención, pero tú hablas con los compañeros veteranos de las unidades de intervención y te dicen que eso de aguantar tantas horas no lo habían vivido desde hacía muchos años. Es que fueron muchas horas de recibir, recibir, recibir. Y ahí hay que entender, yo por lo menos, a mí me cuesta, yo no podría, por ejemplo. No, o sea, yo no podría. O sea, ya te lo digo, o sea, no tengo el Bueno, espacio, las unidades de intervención son unidades de élite y están sobradamente preparadas para ese trabajo. O sea, es que es de la misma manera que a lo mejor en otros casos, igual no podría ir, porque no. A lo mejor en este caso no me podría frenar. Y por eso, evidentemente, yo no soy un IP. Claro, pues sí, pues duraría poco. Claro, llegamos al punto de qué pasa con esto de las órdenes, qué pasa con esto de la obediencia de vida. ¿Qué pasa? Tú imagínate, pongamos el caso, si el rey actúa de otra manera, por ejemplo, ¿qué tendría que haber hecho la policía? Es decir, si el rey es más contundente, Sí. como pasa en el 17, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un policía? Nosotros cumplimos órdenes. O sea, nosotros no podemos tomar iniciativa de incumplir una orden legalmente dada y que sea legal. Lógicamente, si hay una orden
que cumple con la legalidad vigente, que no es contraria a la Constitución, ni al Estado de Derecho, ni al Código Penal, nosotros tenemos que llevarlo a cabo, lógicamente. Te hago esta pregunta para que nos demos cuenta en dónde nos están metiendo. En dónde nos están metiendo. O sea, Hombre, lo que la gente tiene que entender es que nosotros no somos un instrumento político de nadie. La Policía Nacional es la última línea de la democracia y de la Constitución. Una democracia sin policía sería muy difícil que se sostuviera por ella sola. Porque al final el uso coercitivo de la fuerza que tiene un Estado la aplica la Policía Nacional o la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad. Pero nosotros no somos el instrumento político de nadie. Nosotros somos los garantes de la seguridad y la democracia, que es muy distinto. siendo así, y luego en la práctica estamos viendo como si el signo de un partido, o sea, si el gobierno es de un signo de un partido político y si es de otro partido político, las órdenes cambian. Porque las circunstancias cambian, podría ser, o no, porque si nos fiamos de los políticos. Bueno, cada uno se fía de quien quiere. Yo me fío de mi madre y de mi padre. Entonces, Y de mi mujer. Sí, la señora siempre. Esto es a lo que voy, o sea, creo que no llegamos a calibrar el daño que se está haciendo con este tema del independentismo, con todo, con querer, con no ser contundente. Yo es que no lo puedo ver de otra manera. Si tú llegas a ser contundente en su día y no eres, y esto ya es una opinión mía política, no tienes por qué entrar, pero si tú eres ya contundente desde un principio y no cedes y cedes y cedes, como el niño, pues caprichoso que vas cediendo, cediendo, cediendo y que viene la paleta cuando le dices que no a la moto, pues porque no puede ser la moto y esto es lo mismo. Esto lo que nos está metiendo es un problema muy grande. Hemos hablado antes, en el 2017, de cómo dos cuerpos policiales enfrentados. Que si no ha habido problema, ha sido por vosotros. Sí, está claro. No por el mando político. Y no por los jefes policiales, ¿no? Porque había jefes policiales que uno está condenado. Por lo tanto, estáis en una posición muy complicada, muy delicada. Claro, está claro. A ver, pero bueno, o sea, que le quede claro a la gente que la suerte que tienen en España son las fuerzas de seguridad que tienen los españoles. La Policía Nacional y la Guardia Civil somos referentes a nivel mundial y reconocidos y prestigiados en todo. Y mucho más las unidades de intervención policial son un referente en orden público a nivel europeo y mundial. Ninguna unidad antidisturbios de orden público trabaja también con pocos recursos. O sea, nosotros en ese sentido somos muy ágiles a la hora de mover a las unidades, somos muy ágiles a la hora de mover a los policías, de disolver manifestaciones que pueden ser violentas. O sea, que en eso la gente tiene que ser clara y tiene que tener claro que somos un referente y que tiene una suerte que somos profesionales de la seguridad pública, ¿vale? O sea, que no se piensen que es que somos monigotes al servicio de un gobierno, de un partido político, porque nada más lejos de la realidad. O sea, si alguien nos diera una orden manifiestamente ilegal que entendiéramos que va contrario a la Constitución y a las leyes, la cumplirían. Nadie. ¿Vale? Pero una cosa es que políticamente nos guste más o menos una decisión operativa y otra cosa es que sea ilegal. No tiene nada que ver. Obviamente, que tú seas de un partido, tú votes a un partido a otro, tú tienes que hacer tu trabajo. Eso lo entiendo. Habrá gente que no lo entienda. Bueno, pues no lo entiende. ¿Qué le vamos a hacer? Pero este es el grandísimo problema, que es cuando decides cómo tú puedes, qué mecanismos tienes para discernir que una orden es ilegal. Bueno, nosotros tenemos una formación, o sea, no somos una persona que era escogido de la selva y nos han puesto aquí como policías, ¿no? Tenemos una formación básica en derecho, sabemos lo que es la Constitución, nuestros principios fundamentales del derecho, el Código Penal, las leyes de enjuiciamiento criminal, y nosotros sabemos cuáles son las órdenes que son contrarias a esa ley y las que no. Pueden resultarte a lo mejor éticamente reprobables. Vale,
pero no ilegales. Claro, es el puñetero problema, porque la ley, aquí somos muy de... No, luego te voy a, Muy legalistas, muy garantistas. no, te voy a pasar una canción que es porque se llama Porque la ley. Y lo clava, lo clava. Porque la ley, luego te la paso y es una maravilla. Claro, si según estamos grabando esta entrevista, huele a que van a negociar entre el gobierno central y la Generalitat una especie de acuerdo para llegar a que se pueda hacer un referéndum. Es a lo que huele hoy. O sea, hay una ley de amnistía que ya se está tramitando. Ya os digo, cuando estamos grabando esta entrevista, veremos dónde llega. Posiblemente, seguramente vaya a ser adelante porque tienen los votos para ello. Claro, tienen votos también para hacer legal lo que era ilegal antes. A ver, al final las leyes se cambian. O sea, yo no voy a entrar a valorar decisiones políticas, lógicamente, porque no me compete. Pero en un Estado de Derecho nosotros no podemos valorar decisiones políticas porque nos convertiríamos en un actor político y nada más lejos de la realidad queremos ser nosotros un actor político. Nosotros somos funcionarios de policía, estamos al servicio de los ciudadanos. Punto. Por lo tanto, si ahora hay... Sí, es que es muy difícil, tío. Por lo tanto, si ahora hay un cambio, se produce otro 1 de octubre, esta vez avalado por el gobierno, la policía no puede ir a Diana. No tiene que hacer nada. Sí, no va a recibir ninguna orden. Si nos mandan, iremos, lógicamente. Entonces aquí viene la cuestión, que es, si ahora se produce otro referéndum, esta vez avalado por el gobierno, ¿la policía debe o no debe hacer nada? La policía, si vuelven a ocurrir los hechos que ocurrieron en el año 2017, que no le quepa la duda a nadie, que nosotros como garantes de la democracia vamos a hacer lo mismo que hicimos, siempre y cuando nos lleven. Claro, lógicamente, si no nos mandan, no podemos ir. Ese es el problema, que no van a mandar. Es que no van a mandar. Las consecuencias de todo esto, para vosotros, para los policías, son, si no me equivoco, 45 policías imputados, ojo, por delitos de lesiones y torturas. Torturas. Eso es solo en Barcelona. Solo en Barcelona. Y de los cuales hay otros 20 en Madrid. Estamos hablando de 73 en total. 73 o 74, pero no en Madrid, sino en Gerona. Ajá. Ahí. Y ahora mismo, ¿cuántos hay en proceso? Todos, sí, los todos 70. Sí. todavía en el mismo proceso. Son procedimientos distintos, pero todos tienen que ver sobre lo mismo. Y todavía está por resolverse. Sí. Bien. ¿Cómo veis eso? ¿Creéis que se os va a absolver? Hombre, desde luego es un contrasentido que las personas que causaron que nosotros como policías fuéramos a Cataluña y que provocaron los disturbios o que jalearon, por lo menos o fueron los ideólogos de que se produjeran aquellos disturbios, queden amnistiados de todo delito, y que los policías que fueron a cumplir y hacer cumplir la ley y un mandamiento judicial estén imputados por delitos que no cometieron. O sea, nosotros no vamos a cometer delitos, ni hubo torturas, ni hubo lesiones malintencionadas de ningún tipo. Desde luego es un contrasentido que en España haya personas que se les amnistíe por cometer delitos condenados, delitos ya juzgados y condenados, y que se pretenda evitar ese delito, y que mientras tanto los policías que fueron a evitar ese delito se les quiera imputar delitos de torturas, para mí no tiene cabida en un Estado de Derecho. Ahora hablaremos de la amnistía, pero yo quiero saber si os sentís arropados. No. Os han vuelto a abandonar. O sea, nosotros, la policía, desde, no voy a decir una fecha, pero desde siempre nos hemos sentido abandonados por cualquier gobierno de cualquier signo político. Ni este gobierno, ni el que les precedió, ni el anterior, ni el anterior. Siempre ha habido unas desigualdades con la Policía Nacional y con la Guardia Civil respecto a otros cuerpos que son mucho más premiados que nosotros,
Y bueno, hemos podido ver cómo en la legislatura pasada hemos recibido innumerables insultos por parte de este gobierno, de miembros de este gobierno, que había un vicepresidente que se jactaba de que se reía cuando le daban una patada a un policía en la cabeza. El propio presidente del gobierno nos llamó piolines, haciendo relación a todo esto. Yo creo que todas estas faltas de respeto lo único que hacen es vulnerar el principio de autoridad que debería tener todas las policías en cualquier territorio, en cualquier país democrático. Y desde luego, si nos sentimos abandonados, sí, completamente. Viendo el histórico, como bien dices, que lleváis toda la vida sintiendo Menospreciado, sí. menospreciados y abandonados, ¿tenéis miedo de que si llega ese caso de ese referéndum alegal, vamos a decirlo así, que no se os dé la orden de actuar, tenéis miedo que en un futuro más cercano, más lejano, aparezca otro gobierno de otro signo político que quiera ejemplificar y que os pueda buscar las vueltas por no haber actuado? No, porque nosotros cumplimos órdenes. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de ir directamente a otra comunidad autónoma donde no tenemos competencias en este sentido a hacer eso. Para eso están los Mossos de Escuadra, que son los que tienen las competencias, en este caso en materia de seguridad ciudadana, y no sabemos si alguna competencia más les darán. A ellos quizás sí se les podría imputar en un futuro por dejación de funciones. Bueno, muy cogido con pinzas, eso, muy cogido con pinzas. Es que según estamos viendo cómo se Te tendría que responder, ¿verdad? te tendría que responder la pregunta un jurista de reconocido prestigio. Yo no me atrevo a decir una afirmación tan grande sobre esto porque, bueno, yo creo que es interpretación del derecho más que otra cosa. Pero te jugarías la hacienda y el ganado a que no pasan. Yo no me juego nada que no esté bajo mi mano. Vamos a hablar de la amnistía y con esto ya acabamos. La amnistía, que cuando sale el anteproyecto de ley, parece que os va que os podríais acoger a la amnistía. Punto uno, si fuera, no es así, nos vas a explicar ahora, pero si fuera así, estaríais también como admitiendo, ¿no? Que habéis hecho algo mal, ¿no? Sí. No, es que nosotros no hicimos nada mal. O sea, nosotros que nos pongan en el mismo lado que a los delincuentes nos supone un problema. O sea, nosotros no nos tienen que amnistiar de nada porque no cometimos ningún delito. Los que cometieron un delito fueron los que están juzgados y condenados. Lo que se pretende con la amnistía es que, pues, aquel desplazamiento tan mayoritario que supuso desplazar a 10.000 policías y guardias civiles a Cataluña en el 2017, otros tantos miles de policías y guardias civiles en el año 2019, los 3 compañeros jubilados que casi los matan, los cientos de compañeros lesionados, los compañeros que estuvieron alejados de sus familias durante tanto tiempo, muchas veces sin poder comunicarse con ellos en los peores momentos de las 2 fechas, pues por la imposibilidad, porque trabajaban. Eso sí pasó. Y lo que se pretende ahora es que todo se olvide, pero yo siempre lo digo, la vida tal y como la conocían los 3 compañeros de policía antes del 2019, esa no se la devuelve nadie. Y nosotros, desde luego yo como policía y compañero suyo, y encima les conozco personalmente, desde luego no vamos a estar de acuerdo en que se amnistíe a todos los delincuentes que se pretende amnistiar y se deje a los policías imputados. Porque es que se puede dejar lo que ¿Sí? pensábamos al principio en esos primeros artículos, tal, y dijimos, coño, mira, pues han metido a la policía. Pero no. ¿Cómo es? Todo tiene, ¿Qué truco se ha utilizado para...? todo hay que darle la vuelta a la siguiente hoja donde pone una serie de excepciones donde te enumeran pues una serie de exclusiones de la ley de amnistía a policías, sobre todo, que no se les aplica, que son policías que estuvieran juzgados o en predisposición de juzgar por una serie de delitos que ellos entienden que cometimos los policías. Pues si torturas, lesiones... Bueno, oiga, mire, la policía no tortura en España, ni ahora
ni nunca que yo tenga conocimiento. Entonces, que nos quieran atribuir un delito, pues yo creo que pues para intentar blanquear aquellos comportamientos violentos, incluso terroristas, como dice la propia Audiencia Nacional, contra nosotros, yo creo que está completamente fuera de lugar. Aarón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos veremos en Valladolid. Chicos, hasta aquí la entrevista con Aarón. Hemos aprendido cositas y seguimos con las cositas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.